Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este su espacio de estudio, en donde estamos explorando el contexto del primer siglo. Y hoy vamos a hablar acerca de los partidos políticos, o vamos a ver un partido político de los cuales había en el primer siglo. Así es que yo espero que esta enseñanzas estén siendo de bendición, ya que todo esto es necesario para poder entender el contexto del primer siglo, el contexto de los evangelios y cómo o a lo que Yeshua tenía que la expectativa y todo lo que Yeshua vivió en el tiempo de él, los discípulos, en el tiempo de todos los primeros discípulos. Así es que hoy vamos a hablar acerca de lo que es partidos y rasgos judíos importantes. Quizás hoy nos quedemos solamente en lo que es el partido de los saduceos, pero vamos a tratar de explicar lo mejor posible. Vamos a utilizar el diccionario Lexam, este de aquí, diccionario Lexam, diccionario bíblico Lexam, y vamos a ver también lo que nos dice Josefo acerca de esta secta. Y vamos a ver en el libro de Edersheim, el templo, un poquito de lo que estaba moviéndose entre estos partidos políticos. Así es que los saduceos, vamos a leer por aquí. Los saduceos. Este grupo surgió tras la revuelta macabea en el año 162 al 142, lo que fue Hanukkah, los eventos de Hanukkah. Pero no se conocen ni los detalles de su desarrollo ni el significado del término saduceo. Nadie sabe qué significa saduceo. Es posible que descendieran del sumo sacerdote Sadoc y por ello se consideraran los verdaderos herederos sacerdotales. Segunda de Samuel 8:17. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes, y Seraías era secretario. Pero aquí vemos a Sadoc, que era hijo de Ahitob, que era el sumo sacerdote, era sacerdote. Entonces de ahí se cree que eran descendientes de Sadoc. La mayoría de los sumos sacerdotes eran miembros de los saduceos, al igual que los nobles y los ciudadanos más eminentes y los hombres principales. Josefo en Antigüedades 20:19 y también en Antigüedades 13:297 nos habla acerca de esto. La base del poder del partido estaba en Jerusalén. Aunque los saduceos eran una minoría, oiga bien, eran una minoría dentro de Israel. O sea, que no era ni los más, ni los que eran más. Era una minoría. Ejercían un gran poder y fueron influyentes hasta su extinción en el año 70 con la destrucción del templo. Eso quiere decir que en el año 70, cuando el templo se destruye, ellos desaparecen. No queda más rasgo de ellos. No así los fariseos, que son los predecesores de los rabinos. Más adelante son los que desarrollan toda la liturgia. Este Shabbat pasado estábamos hablando acerca de Qumran, que ellos también se separan y de alguna manera ellos van a la extinción allá en el desierto donde ellos se van. Así es que vemos que había saduceos, estaban los esenios, que eran los del Qumran, estaban los fariseos, y de todos ellos solamente sobreviven los fariseos, que vienen a convertirse en lo que sería los rabinos más adelante. Pero los saduceos desaparecen en el año 70. Se destruye el templo y sabemos que hubo mucha muerte, y entre ellos los saduceos no vuelven a existir más. Así es que déjeme ir para acá. Como siempre está fallando aquí esta cosa. Ok. Teológicamente los saduceos creían que la ley, que la Torá, debía interpretarse literalmente, tal y como estaba escrita, sin ninguna tradición explicativa. Ellos no creían en la ley oral. Así, rechazaban la autoridad de la ley oral de los fariseos. En ese sentido, tienen cierta semejanza con los conservadores fundamentalistas modernos. Debido a su literalismo, creían que el alma perece con el cuerpo y no creían en la resurrección de los muertos o en la inmortalidad del alma. Y esto es importante porque vamos a ver en los evangelios y en el libro de Hechos cómo que ellos no creían en la resurrección.
era un problema que Yeshua y que también Pablo toman en consideración. Ya que hay poca referencia a estos en la Torá, a los saduceos en la Torá, por eso dice, ya que hay poca referencia a esto en la Torá, a la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Por eso no creían. Por eso, cuando Yeshua debate con ellos sobre la resurrección, lo hace a partir de la Torá. Y vamos a ver, por ejemplo, Mateo 12. Salió aquí. Mateo 12 dice, Yeshua les dijo, vamos a un poquito más para arriba, para que veamos. Pregunta sobre la resurrección. Voy a quitar el interlineal, no lo ocupamos. Pregunta sobre la resurrección. Y algunos saduceos, aquí están, ¿ve? Ahí aparecen. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, que ellos no creían, pero ellos están haciéndole una pregunta a Yeshua. Increíble que no creían en algo, pero ahora están tomando el asunto para agarrar a Yeshua en algo. Y dicen, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer, fue mujer de los 7. Yeshua les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Yeshua les dice, ustedes no entienden ni la escritura ni el poder de Dios. Así es que ustedes vienen a tentarme con una pregunta que ustedes mismos... Es interesante, les dice, ustedes están equivocados, no entienden la escritura ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? Está citando la Torá, está usando la Torá. Ellos no creían en la tradición de los ancianos, ahora está usando el libro de Éxodo. Y le dice, ¿cómo Dios le habló a Moisés? ¿No habéis leído en el libro de Moisés, el Éxodo, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? Capítulo 3. Cómo Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Entonces él dice, ¿por qué Dios dijo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob a Moisés cuando Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto? Pero Dios se presenta como yo sigo siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por las promesas. Así es que si ustedes no creen en la resurrección, hay problemas porque Dios se presentó como el Dios de Abraham vivo, el Dios de Isaac vivo, el Dios de Jacob vivo a Moisés cuando habían pasado casi 400 años o un poco menos de 400 años de la muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesante, ¿va? Porque ahora estamos viendo a Yeshua que él toma ese rasgo de que ellos no creían en la resurrección, no creían en la ley oral, solo creían en la escritura literal. Entonces él de alguna manera le dice, bueno, explíquenme, ¿por qué literalmente está escrito, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando ellos estaban muertos? Yeshua era tremendo. Después en el capítulo 21-23 del libro de Hechos nos vamos a encontrar a Pablo cuando va a estar a juicio. Lo vamos a ver más adelante, va a estar a juicio y ve que una sección eran saduceos y otra sección eran fariseos y dice, viendo que ustedes no creen en la resurrección, y empieza a hablar de la resurrección y entonces empiezan a pelear entre saduceos y fariseos y él se queda por ahí tranquilo diciendo, bueno, les tiré por ahí el hueso y ustedes corrieron tras él. Así que Pablo y Yeshua entendían bien lo que estaba ocurriendo ahí y están tomando esto. Entonces vemos a Yeshua en Marcos capítulo 12. Tampoco creían en ninguna angelología, no creían en los ángeles, no creían en lo que era demonios o diablo, o enfoques laxos de la ley. Rechazaban la creencia en un libertador mesiánico, tal como se desarrolló en el periodo posterior a la Torá.
So, ellos no creían, los saduceos no creían en un libertador mesiánico. En Hechos capítulo 5, es más, vamos a ir por allá. Vamos a ir a Hechos capítulo 5. Nos vamos a encontrar con Hechos capítulo 5. Aquí vamos a ver. Ya vimos que nos dice que la mayoría de ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, capítulo 5, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. Aquí lo tiene nuevamente en la Biblia. La secta de los saduceos se llenaron de celo y echaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: y puesto de pie en el templo, hablar al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegó el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron pues e informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando: ¿en qué terminaría aquello? Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo que no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, les pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas que no continuaran enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que los hombres, el Dios de nuestros padres. Ahora hace más sentido. La semana pasada leímos esto, pero ahora que estamos viendo los saduceos va a hacer más sentido. Oiga la respuesta de Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. ¿Cómo usted cree que cayeron esas palabras con una gente que no cree? Y de repente le dicen: hey, no hables en este nombre. Y todavía ellos contestan y dicen: el Dios de nuestros padres, nuestro Dios, resucitó a ese hombre que ustedes mataron. Es como que te estoy dando algo que tú vas a odiar porque tú no crees en la resurrección. Pero yo te estoy diciendo que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, resucitó, hizo posible, y Yeshua se levantó de entre los muertos. Y no solo eso, sino que ahora le dice: a Yeshua, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. No son cuentos, no lo leímos por ahí. Nosotros vimos ese Yeshua muerto, resucitado, resucitó. Nosotros somos testigos de que le vimos. Si ustedes quieren seguir sin creer, allá su problema. Ahora usted entiende por qué muchas veces cuando leemos los hechos, los evangelios, pero no entendemos el contexto a fondo y vamos viendo estos detallitos. Ahora tiene sentido por qué esta gente los quería matar. Porque primero estaban hablando en contra de su creencia. No hay resurrección. Ah, ¿qué crees? ¿Se acuerdan de Yeshua? Sí, aquel que entregaron a Roma y que Roma mató. Bueno, ¿qué creen? Resucitó y nosotros lo vimos. Y el Espíritu de Dios, el Ruach de Elohim, da testimonio de que Él resucitó. Dios mío, con eso era para que...
Ahora se entiende por qué hay que estudiar el contexto de todas estas cosas, ¿va? Y más lo que leímos aquí, tiene más sentido que dice, rechazaban la creencia en un libertador mesiánico. Vamos a leer nuevamente. Dios exaltó a su diestra, a Yeshua. No solo lo resucitó, sino lo que lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. La palabra salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. La palabra salvador es soter, redentor, libertador. La Septuaginta va a usar la palabra Mashiach. Por aquí va a estar. Si no me equivoco, es esta. Moshiach. ¿Ve? Moshiach. Un Mesías. Un Moshiach. También es la palabra Yeshua, Yesha y Yeshua. Pero esta palabra aquí, libertador, rescatista, es un Moshiach, como en Jueces 3:9. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor les levantó un libertador, un Mesías. 3:15. Los hijos de Israel clamaron al Señor y Él les levantó un libertador. Vamos a ver esta palabra, libertador. Y Él les levantó un libertador. Vamos a ver esta palabra aquí. No, no quiero. Libertador. Moshiach. Vamos a verlo aquí en la Septuaginta. Moshiach. Se lo voy a poner más. Moshiach. Moshiach. Salvador, libertador, o sea Dios un humano que libra a un objeto de peligro, por lo general de violencia física. Salvador, o sea un hombre de Dios con un enfoque en la relación que Dios tiene con aquellas personas a las que Él salva. Todo lo contrario de lo que ellos creían. Ellos no creían en un libertador mesiánico, no creían en un Moshiach. Entonces ahora cuando leemos Hechos capítulo 5, tiene más sentido que no solo le dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros habéis matado, colgándonos en la cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, como libertador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados. Él es el que ha resucitado, Él es el libertador y nosotros somos testigos de estas cosas. Qué tremendo testimonio le estaban dando Pedro y los discípulos. Ahora se entiende. Estas cositas solo se entienden cuando nosotros vemos con un enfoque lo que estamos leyendo. Porque a veces hemos leído tanto esas partes, pero no nos hemos enfocado en quién estaba presente. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en un libertador mesiánico. Y ahora vienen estos hombres que se creía que eran del populacho, eran pescadores, eran hombres que no tenían letra, que no habían estudiado con ellos, no estaban en las escuelas, eran hombres que venían de allá, de las barcas, oliendo a pescado, y ahora ellos están diciendo, a resurrección, Él es el Mesías, Él es el libertador, y nosotros somos testigos oculares porque los vimos, y el Ruach, que el Espíritu de Dios, da testimonio de ello. Con eso era un jaque mate para la doctrina y para el movimiento saduceo. Pero vamos a seguir leyendo. Se fue mucho. Ok. No. Por eso esta parte ya la vimos, el Pentateuco. En esto pueden compararse a los cristianos liberales. Este es el autor, no soy yo. En esto, su principal preocupación era mantener el culto del templo. Eso se preocupaban los saduceos. En esto pueden compararse a los cristianos liberales en su deseo de conservar las formas litúrgicas tradicionales al tiempo que rechazan lo sobrenatural.
¿Ok? No, no soy yo. No soy yo el que está diciendo estas cosas. Permítame tantito. Interesante todo lo que estamos viendo, ¿va? Porque de repente ahora las cosas empiezan a hacer un montón de sentido. Empiezan a hacer un montón de sentido porque dice, en conservar las formas litúrgicas tradicionales al tiempo que rechazan lo sobrenatural. Políticamente hablando, como ya se ha dicho, tendían a ser transigentes y colaboradores con los opresores romanos. Seguimos hablando de los saduceos, ¿ok? Esto significaba que eran liberales en el sentido de estar más abiertos al estilo de vida y los valores helenísticos, debido a su teología y posición favorable. Creían que los sumos sacerdotes debían apoyar el dominio romano y cooperar con los gobernadores romanos. Esto era lo que ellos creían y por eso ellos estaban siempre compaginados con Roma. Debido a su cooperación con los romanos y a las tácticas opresivas que utilizaban para manipular al pueblo por dinero y posesiones, eran despreciados. Ok, vamos a leer del diccionario Lexham. Tiene un artículo sobre saduceos y dice aquí saduceos, saduquim, saducios, una de las tres principales escuelas judías de pensamiento a fines del periodo helenístico, asmoneo, y comienzos del periodo romano. Formaban parte de la aristocracia de Jerusalén y estaban vinculados al sacerdocio del templo. Negaban la resurrección y el destino. Hay escasa evidencia textual confiable sobre los saduceos. La ley de Moisés y las escrituras tenían una autoridad única para los saduceos, en tanto que rechazaban las tradiciones agregadas por las sucesivas generaciones anteriores. Fuentes. Los saduceos no dejaron ningún escrito oficial propio. Como resultado, no se cuenta con informes detallados sobre su historia, sus creencias o sus valores. Mucho de lo que se sabe de ellos se recoge del material bíblico relevante, de las elecciones de Josefo y de las fuentes rabínicas posteriores. No obstante, ninguna de estas fuentes provee un informe claro y directo. A gran parte del material histórico no lo escribieron personas que no pertenecían al grupo. En muchos casos, personas que se oponían al pensamiento de los saduceos. O sea que no hay mucha información acerca de este grupo, no dejaron escritos y lo mejor que podemos tener es lo que encontramos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento y Josefo. Así es que vamos a leer Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Los saduceos aparecen 14 veces en el Nuevo Testamento, en 8 contextos diferentes. Oiga, 14 veces y 8 contextos diferentes. O sea, hay que saber qué es lo que estamos leyendo para entender entonces cuál es el contexto que está hablando. Y vamos a ver, dice 14 veces en el Nuevo Testamento en 8 contextos diferentes. Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os vendrá a huir de la ira venidera? Aquí es Juan el Bautista, está haciendo inmersión en el río Jordán, vienen los saduceos y vienen los fariseos, y ahí encontramos que les está diciendo camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Okay? Entonces ahí ese es el contexto que estamos viendo. Después, Mateo capítulo 16, versículo 1. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Yeshua para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ahora no vienen arrepentidos o en el contexto de arrepentimiento, sino vienen buscando señal. Mateo 16, 6. Yeshua les dijo: estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, que sabemos eran las enseñanzas. Está viendo los diferentes tipos de contexto que estamos viendo. Después, Mateo 16, del 11 al 12. ¿Cómo es que no entendéis? Porque no os hablo de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaban de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y saduceos.
¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Mateo 22-23. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Ya lo leímos. Mateo 22-34. Pero al oír los fariseos que Yeshua había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Los dejó callados por lo que les dijo. Marcos 12-18. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron. Lucas 20-27. Acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron. Hechos capítulo 4 versículo 1. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Hechos 5:17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hechos 23 del 6 al 7. Entonces Pablo, dándose cuenta que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Ahí están las veces que se repite. En los evangelios sinópticos, Mateo presenta 4 escenas diferentes que involucran a los saduceos. 3 encuentros directos con miembros de ese grupo y uno en lo cual Yeshua les advierte a sus discípulos sobre sus enseñanzas. Las referencias: Marcos 12:18, Lucas 20:27, corresponden a los informes de Mateo 22:23. Dentro de los sinópticos, Mateo provee el punto de vista más amplio para analizar a los saduceos. Cuando aparecen por primera vez en Mateo 3:7, los saduceos están en la mira del ministerio de Juan el Bautista. Juan ve a un grupo compuesto por fariseos y saduceos y los reprende diciéndoles: generación de víboras, advirtiendo que todo árbol que no da buenos frutos, que demuestre arrepentimiento, comparar con Mateo 3:8. Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que ellos no estaban dando un buen fruto de arrepentimiento. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En la próxima cita, nuevamente están los saduceos junto con los fariseos. Ambos grupos exigen una señal del cielo. Mateo 16 del 1 al 4. Después de este incidente, Yeshua les advierte a sus discípulos que se cuiden de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16 del 5 al 12. En el último pasaje relevante, Mateo 22:23, comparado con Marcos 12:18 y Lucas 27, un grupo de saduceos viene a Yeshua y le pregunta acerca de la resurrección. En ese contexto, el autor provee una clara afirmación sobre un aspecto importante de la creencia de los saduceos: su escepticismo con respecto a la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. En cada uno de los 3 pasajes de Hechos donde se mencionan los saduceos, se les asocia con los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, el concilio o el sumo sacerdote. Quiere decir que en el primer templo se les asocia con los sacerdotes, con la guardia del templo o con el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esta era la clase aristócrata, era la clase adinerada, y en el primer siglo ellos mantenían el sacerdocio. Caifás, Ananías mantenían el sacerdocio porque lo compraban, pero no quiere decir que ellos hacían las cosas como les daba la gana. Ya lo vamos a ver. Vamos a terminar con un buen punto ahí. En Hechos capítulo 4 versículo 1 nos dice: mientras ellos hablaban, el pueblo se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos junto con los sacerdotes. Aquí no eran sacerdotes, solo se menciona a los saduceos junto con los sacerdotes y el capitán del templo. Arrastran a Pedro y a Juan por enseñar y proclamar la resurrección de entre los muertos por medio de Yeshua. En Hechos 5:17 describe una situación similar en la cual el sumo sacerdote, aquí si lo leemos dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos. No dice que el sumo sacerdote era saduceo. Dice que se levanta él y todos los que estaban con él, que eran saduceos.
¿Ok? En Hechos 4 nos dice que estaban con el capitán de la guardia y con los sacerdotes, pero no eran ni sacerdotes ni de la guardia, simplemente estaban ahí. Porque su fuente de poder o su lugar de poder era Jerusalén. Ahí estaban ellos. Entonces, ni Hechos 4 ni Hechos 5 lo relaciona con el sacerdocio. Dice Hechos 5:17 describe una situación similar en la que cual el sumo sacerdote y los saduceos arrestan a los apóstoles por causa de su ministerio público. El último pasaje, Hechos 23, presenta el relato de Pablo frente al concilio judío. En este contexto, Pablo aprovecha las diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos en relación con la resurrección, lo cual genera una fuerte discusión. Josefo. Los saduceos se mencionan apenas 6 veces en las obras de la vida de Josefo, la guerra de los judíos y antigüedades de los judíos de Josefo. El conocimiento que tenía Josefo de los saduceos provenía aparentemente de su experiencia personal. A los 16 años, Josefo se embarcó en la empresa de conocer las 3 principales sectas del judaísmo de su tiempo: los fariseos, los saduceos y los esenios. Josefo conocía a los fariseos, los saduceos y los esenios. En su libro Vida, vamos a leerlo aquí, Vida, el libro 10, la vida de Flavio Josefo, vamos a traducirlo. Dijimos que era el 10, ¿verdad? Aquí dice, este es Josefo. Y cuando tenía unos 16 años, tuve la intención de hacer un juicio sobre las diversas sectas que había entre nosotros. Estas sectas son 3. La primera es la de los fariseos, la segunda la de los saduceos y la tercera la de los esenios, como ya hemos dicho con frecuencia, pues pensé que de este modo podría elegir la mejor si una vez las conociera todas. El 11 dice, así que me contenté con un duro camino, pasé por grandes dificultades y las recorrí todas. Tampoco me contenté solo con estas pruebas, sino que cuando me informaron de que uno, cuyo nombre era Vanus, vivía en el desierto y no usaba otra ropa que la que crecía en los árboles y no tenía otro alimento que el que crecía por sí mismo y se bañaba en agua fría con frecuencia, tanto de noche como de día, y con el fin de preservar su castidad, lo imité en esas cosas. Continué con él 3 años. Cuando cumplí mi deseo, volví a la ciudad, ya con 19 años, y empecé a comportarme según las reglas de la secta de los fariseos, que es afín a la secta de los estoicos, como los llaman los griegos. La vida de Josefo nos dice que él estuvo con los saduceos, estuvo con los fariseos, estuvo con los esenios y estuvo con este hombre en el desierto, y al final terminó con los fariseos. Él fue fariseo. Ok, voy a cerrar este de aquí. Vamos a regresar a Guerra de los Judíos 2, 11, 19. Vamos a leer ahora esto. Este es el capítulo 8. Capítulo 8. No, libro 2. Libro 2. Capítulo 8. ¿Qué dice aquí? Se fue. Yo no sé ni qué toqué. 2, 1, 19. Ahora sí no le voy a tocar nada. Aquí está. Vamos a leer lo que dice aquí. Porque hay 3 sectas filosóficas entre los judíos. Los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos y la tercera secta, que pretende una disciplina más severa y se llama los esenios. De esto hablamos la parashá pasada. Estos últimos son judíos de nacimiento y parecen tener entre sí mayor afecto que las otras. Estos esenios rechazan los placeres como un mal, pero estiman la continencia y la conquista de nuestras pasiones como una virtud. Descuidan el matrimonio, pero eligen a los hijos de otras personas, mientras son dóciles y aptos para el aprendizaje, y los consideran de su parentela, y los forman de acuerdo a sus propios modales.
No niegan absolutamente la idoneidad del matrimonio y la sucesión de la humanidad continuada de este modo, pero se guardan de la conducta lasciva de las mujeres y están persuadidos de que ninguna de ellas conserva su fidelidad a un solo hombre. Qué buen concepto tenían estos hombres. Estos hombres desprecian la riqueza y son tan comunicativos que suscitan nuestra admiración. No se encuentra entre ellos nadie que tenga más que otro, pues es ley entre ellos que los que acuden a ellos deben dejar todo lo que tienen, sea común a toda la orden, de tal manera que entre todos ellos no hay apariencia de pobreza o exceso de riqueza, sino que las posesiones de cada uno se entremezclan con las posesiones de los demás, y así hay, por así decirlo, solo un patrimonio entre los hermanos. Algo parecido a lo que estaban haciendo los primeros discípulos. Antigüedades 137, Antigüedades 13, 171 y 18:11. Vamos a leer este. Entonces Josefo, En este tiempo había 3 sectas entre los judíos que tenían diferentes opiniones acerca de las acciones humanas. Una se llamaba la secta de los fariseos, otra la secta de los saduceos y la otra la secta de los esenios. En cuanto a los fariseos, dicen que algunas acciones, pero no todas, son obra del destino, y que algunas de ellas están en nuestro propio poder, y que están sujetas al destino, pero no son causadas por el destino. Pero la secta de los esenios afirma que el destino gobierna todas las cosas, y que a los hombres solo les sucede lo que está determinado por él. Y en cuanto a los saduceos, eliminan el destino y dicen que no existe tal cosa y que los acontecimientos de los asuntos humanos no están a su disposición, pero suponen que todas nuestras acciones están en nuestro propio poder, de modo que nosotros mismos somos la causa de lo que es bueno y recibimos lo que es malo por nuestra propia locura. Sin embargo, he dado cuenta más exacta de estas opiniones en el segundo libro, La Guerra de los Judíos. Esto es lo que nos dice a Josefo que ellos pensaban. Y 18:11. No sé por qué me salió ahí, pero me salió ahí. 18:11. Los judíos tuvieron durante mucho tiempo 3 sectas filosóficas peculiares: la secta de los esenios, la secta de los saduceos y la tercera clase de opiniones era llamados fariseos, de las cuales sectas, aunque ya he hablado en el segundo libro de la guerra judía, me referiré un poco ahora. En cuanto a los fariseos, viven mezquinamente y desprecian la delicadeza en la dieta. Siguen la conducta de la razón y hacen lo que ésta les prescribe como bueno para ellos, y piensan que deben esforzarse seriamente por observar los dictados de la razón para la práctica. También respetan a los ancianos, no se atreven a contradecirlos en nada de lo que han introducido. Y cuando determinan que todas las cosas son hechas por el destino, no quitan a los hombres la libertad de actuar como crean conveniente, ya que su noción es que a Dios le ha placido hacer un temperamento por el cual se hace lo que Él quiere, pero de modo que la voluntad de los hombres puede actuar virtuosa o viciosamente. También creen que las almas tienen un vigor inmortal en ellas y que bajo la tierra habrá recompensa o castigos, según hayan vivido virtuosa o viciosamente en esta vida, y que los últimos serán detenidos en una prisión eterna, pero que los primeros tendrán poder para revivir y vivir de nuevo. A causa de estas doctrinas, son capaces de persuadir en gran medida al cuerpo del pueblo, y todo lo que hacen sobre el culto divino, las oraciones y los sacrificios lo llevan a cabo de acuerdo con sus instrucciones, de tal manera que las ciudades les dieron grande testimonio a causa de su conducta virtuosa, tanto en las acciones de su vida como en sus discursos. Son los fariseos, vamos a hablar. Aquí dice: pero la doctrina de los saduceos, esta, que las almas mueren con los cuerpos. Tampoco consideran la observación de nada fuera de lo que la ley les ordena, pues piensan que es un ejemplo de virtud el disputar con aquellos maestros de la filosofía a quienes frecuentan. Por eso vemos que dice disputar, los vemos cerca con Jesús, con Yeshua, tratando de cuestionarle, haciéndole preguntas. Pero esta doctrina
es recibida solo por unos pocos. Oiga bien, mientras que los fariseos era recibida por la mayoría del pueblo, los saduceos dice recibida solo por unos pocos, aunque por aquellos que aún tienen la mayor dignidad, pero no son capaces de hacer casi nada por sí mismos, pues cuando se convierten en magistrados, como a veces se ven obligados a hacerlos de mala gana, y por la fuerza, se adhieren a las nociones de los fariseos, porque la multitud no lo soportaría de otra manera. O sea, tiene que seguir lo que digan los fariseos, porque si no, la multitud no lo sigue. Finalmente, se unió a los fariseos. Finalmente, Josefo se unió a los fariseos, pero esa experiencia le dio la familiaridad con cada una de las escuelas de pensamiento. Los escritos de Josefo se centran en ideas farisaicas, pero las referencias a los saduceos son muy importantes para reconstruir y entender a ese grupo. Comparar a Saldarini en Farisis. No sé si lo tengo aquí. No lo tengo y no lo voy a comprar. $23, no lo voy a comprar. En Antigüedades, 18:11. Este sí lo tengo aquí, este sí lo puedo leer. En Antigüedad 18:11, los judíos tuvieron durante mucho tiempo tres sectas filosóficas peculiares, la secta de los esenios, la de los saduceos y la tercera clase de opiniones llamada la de los llamadas fariseos. Y esto ya lo leímos. Josefo afirma genéricamente que las tres escuelas de pensamiento judío existían desde tiempos muy antiguos, pero prevé un ancla cronológica más firme. En Antigüedades 13, del 288 al 98, esta sección relata los hechos de Juan Hircano, del año 135 al año 4 antes de la era común, el sumo sacerdote y líder político de Sirio-Palestina, quien cambió su adhesión a los fariseos por los saduceos. Hircano, a quien los fariseos amaban mucho, invitó a los miembros de ese grupo a un banquete. En determinado momento, durante la cena, Hircano es el sumo sacerdote, deseoso de vivir con rectitud y agradar a Dios, les pidió a sus compañeros fariseos que hicieran una evaluación de su comportamiento y que si hubiera alguna ofensa en él, que se la corrigieran. Mientras la mayoría de los presentes lo elogiaron, un hombre llamado Eleazar le pidió que abandonara el cargo de sumo sacerdote, porque su madre había sido una cautiva durante el reinado de Antíoco Epífanes, del año 175 al 164. Josefo afirma que era una acusación falsa y que eso enfadó a Hircano. Jonatán, un amigo íntimo de Hircano y miembro de los saduceos, oiga bien, porque esta es la historia, ¿ok? Esta es la historia. Hacen enojar a Hircano por una acusación falsa, y Jonatán, un amigo íntimo de Hircano y miembro de los saduceos, aprovechó la situación y convenció a Hircano que el punto de vista de Eleazar representaba el de todos los fariseos. Este hombre se tomó de este evento. Eleazar dijo, abandona el cargo porque mi madre fue cautiva. Y después vino Jonatán y dijo, ¿viste lo que pasó? Lo que piensa Eleazar, lo piensan todos los fariseos. Y tomó esta acción. Vamos a seguir leyendo para que vea. Cuando los fariseos no disciplinaron debidamente a Eleazar, los fariseos se quedaron callados, no dijeron nada acerca del punto de Eleazar. Hircano abandonó a los fariseos y se pasó a los saduceos. Van der Kam sugiere que este relato ilustra la profundidad con la cual tanto los fariseos como los saduceos estaban involucrados en la política hasta el más alto nivel. En su libro Introducción al Judaísmo Temprano, página 27 a 28. Creo que sí lo tengo. Sí se lo puedo leer. Vamos a ver aquí. Sí lo tengo, mire. No tengo que comprarlo. El otro como quiera lo voy a comprar, no se crea, después lo voy a comprar.
Vamos a ver lo que dice este hombre. Dice, habiendo alcanzado tal prominencia en su país, Simón continúa siendo un aliado deseable para los reyes seleucidas y los pretendientes al trono. Cuando Antíoco VII, hermano de Demetrio II, planeaba una invasión para hacerse con el reino, reafirmó las... bueno, es más para adelante, aquí. La primera de los macabeos termina con el relato de la muerte de Simón y el ascenso de su hijo Juan Hircano, este es el sumo sacerdote, a sus diversos cargos. Ptolomeo, yerno de Simón y gobernador de la zona de Jericó, agasajó a Simón y a 2 de sus hijos en un banquete. Cuando los invitados se emborracharon, hizo una señal a sus hombres para que los mataran, a todos o al menos a Simón. El sumo sacerdote murió ahí, y su heredero, Juan, que no estaba presente en el banquete, también fue objeto de un intento de asesinato que fracasó. Este es Juan Hircano. La muerte de Simón en el año 134 antes de la era común marcó el final de un notable conjunto de hermanos que habían dirigido sus propias tropas y con el tiempo la nación durante más de 30 años. Transformaron Judea de un estado templo a una nación semi-independiente y ampliaron enormemente sus posesiones y su poder militar. Jonatán y Simón consiguieron hacerse con el sumo sacerdocio, el cargo más alto del país, y Simón ocupó también todos los demás altos cargos. El linaje sumo sacerdotal de Onías, que había ocupado el cargo durante unos 150 años para ser derrocado en el 175 antes de la era común, tenía aún menos posibilidades de recuperar su puesto, aunque estaba en manos de una familia sacerdotal que también mandaba el ejército y gobernaba la nación. El resto de la historia sobre la familia macabea o asmonea procede de Josefo, principalmente de sus antigüedades de los judíos, aunque existe una forma más breve de la historia en su obra La guerra de los judíos. Juan Hircano. Aquí dice, Juan Hircano comenzó su reinado intentando castigar a Ptolomeo, que había matado a su padre y encarcelado a su madre y hermanos. Cuando a Juan atacó su frontera, Ptolomeo hizo torturar a la madre de Juan en lo alto de la muralla. Más tarde la mató a ella y a sus 2 hijos. Antigüedades de los judíos. A los problemas de Juan se sumó la invasión de Antíoco VII, que sitió Jerusalén, derribó sus murallas y obligó a los judíos a pagar una gran suma. Más tarde, parece que Juan y Antíoco se aliaron. Tras la muerte de Antíoco VII en el año 129, Juan pudo conquistar territorio en la antigua Moab y Samaria, donde destruyó el templo samaritano y obligó a los que ahí rendían culto a seguir las leyes judías, como la circuncisión. Siguiendo la tradición, Juan renovó la amistad y la alianza entre los judíos y romanos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Juan Hircano consiguió pasar la mayor parte de sus años en paz con los seleucidas, en gran parte porque las interminables disputas por el trono debilitaron el otrora gran imperio. Juan, lejos de amedrentarse por los diversos pretendientes al trono, incluso se dice que los despreciaba. A finales de su reinado, derrotó a Samaria tras un largo asedio. Durante ese asedio, los samaritanos recibieron 2 veces la ayuda del rey seleucida Antíoco IX Ciseo, que fue derrotado en ambas ocasiones. Josefo cuenta una historia que involucra a Juan y a los fariseos y saduceos, una historia que muestra cómo los partidos estaban involucrados en la política al más alto nivel y eran fuerzas que tenían que ser reconocidas por gobernantes como Hircano. Josefo dice que los fariseos eran especialmente hostiles a Hircano. Juan había sido discípulo de ellos y era muy amado por ellos, hasta que se produjo un desencuentro. En una fiesta a la que les invitó, cometió el error de preguntarle si se habían dado cuenta de que hacía algo mal, y en caso afirmativo que le corrigieran. Todos le alabaron excepto un tal Eleazar, a quien según Josefo le gustaba disentir. Le pidió a Hircano que renunciara al sumo sacerdocio y se limitara a ser el líder civil de la nación. El motivo de la petición era que hemos oído decir a nuestros ancianos que tu madre fue cautiva en tiempos de Antíoco Epífanes, aunque la historia era falsa. No hay constancia de ello en el reinado de Antíoco Epífanes. Eleazar la repitió y enfureció a Hircano y también a sus compañeros fariseos. A través de las maquinaciones de uno de sus amigos, que era saduceo, Juan se convenció de que Eleazar no solo hablaba en su nombre, sino que en el de todo el partido fariseo.
Entonces se unió a los saduceos y eliminó las regulaciones que los fariseos habían establecido. Josefo vio en este incidente una razón por la que las masas que seguían a los fariseos llegaron a odiar a Juan Hircano, no lo querían. Ok, ahí terminó la historia. Interesante, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo, ahora entendemos un poquito más de dónde es que salen los saduceos, por qué llegan al poder, porque Juan Hircano era el gobernante y no podía ser rey y sacerdote, pero él era el gobernante y era el sumo sacerdote. Y entonces cuando entra la secta de los saduceos, ¿quién cree usted que entra al poder en Judea? Pues los saduceos. Y de ahí se va atendiendo lo que es la compra del sacerdocio. Cuando llega a Roma, ellos están en la aristocracia, en el sacerdocio. Pero vamos a ver algo especial aquí. Josefo también provee una cantidad de referencias aparentemente insignificantes sobre los tres diferentes grupos. Estas referencias ya las leímos todas. Estas referencias proporcionan otro testimonio textual de que los fariseos, los saduceos y los esenios representaban las tres principales tradiciones del judaísmo. Además, la forma particular en que Josefo describe a esos grupos merece tener en cuenta. Él usa el término griego hareisis, el cual en el periodo helenístico significaba una forma de vida coherente y compartida. Saldarini suministra una explicación del trasfondo helenístico de esa expresión. Sugiere que decir escuela de pensamiento es mucho mejor que traducirla como secta. Estas tres escuelas coexistían. Oiga bien, coexistían. Algo interesante. Porque los saduceos, los fariseos y los esenios no pensaban igual, pero coexistían juntos. Y hoy en día tenemos que pensar igual para poder coexistir juntos, porque si no, es una guerra, es un dime direte, es un ataque constante. ¿Por qué no aprendemos a vivir de las cosas que nos unen y a comparar la información de lo que nos desune? Los fariseos, los saduceos y los esenios lo hacían. Y nosotros, que sabemos menos de lo que saben ellos y hemos vivido menos de lo que viven ellos, no podemos coexistir aún pensando diferente. Pero el testimonio de Josefo dice que estas tres escuelas coexistían y representaban tres matices diferentes de opinión y tradición única, bajo la cobertura más amplia del judaísmo. Esto sí que es importante. Porque hoy, aún en raíces hebreas, o piensas como yo, o eres mi enemigo. O ves las cosas como yo, o eres mi enemigo. Cuando claramente estamos viendo que saduceos, fariseos, esenios coexistían y representaban al judaísmo en su totalidad, aunque tenían diferente forma de pensar. ¿Por qué? Porque eso era lo que los hacía únicos y representaban al judaísmo en su totalidad. Tenemos mucho que aprender, ¿sabe? Más significativas que las alusiones pasajeras que hace Josefo a estos tres grupos son los cuadros que elabora en base a las creencias y las conductas de cada tradición. Vamos a ver aquí esta. No sé por qué me la está dando para allá abajo, pero... ya leímos esta. En cuanto a los saduceos, eliminan el destino y dicen que no existía tal cosa, que los acontecimientos de los asuntos humanos no están a su disposición, pero suponen que todas nuestras acciones están en nuestro propio poder, de modo que nosotros mismos somos la causa de lo que es bueno y recibimos lo que es malo de nuestra propia locura. Sin embargo, he dado cuenta más exacta de estas opiniones en el segundo libro de las guerras. Ese ya lo leímos. Aquí. Estos fragmentos breves pero importantes contienen información sobre los puntos de vista y las actitudes de los saduceos. La mejor entrada y la más exclusiva de las descripciones de Josefo sobre los saduceos es Guerra de los Judíos 2, 1:64-66. Que salió aquí. 1:64-66. Vamos a ver ahí.
Pero los saduceos son los que componen el segundo orden y eliminan por completo el destino y supone que Dios no tiene nada que ver con lo que hagamos o dejemos de hacer lo que es malo. Y dicen que obrar lo que es bueno o lo que es malo queda a la propia elección de los hombres y que lo único o lo otro pertenece a cada uno, que puede obrar como le plazca. También quitan la creencia de la duración inmortal del alma y los castigos y recompensas en el Hades. Ellos no creían en el infierno. Además, los fariseos son amistosos entre sí y están por el ejercicio de la concordia y el respeto al público. Ok. Regresamos aquí. Ahí escribe, los saduceos, el segundo partido, también rechaza el destino y apartan de Dios no solo la comisión, sino también la visión del mal. Sostienen que el hombre cuenta con una voluntad libre para elegir entre el bien y el mal y que depende de la voluntad del hombre si sigue uno u otro. En cuanto a la persistencia del alma después de la muerte, las penas en el infierno y las recompensas, no creen en ninguna de estas cosas. Luego, trata sobre la conducta de los saduceos en comparación con los fariseos más afectuosos y dóciles, diciendo que los saduceos son incluso entre sí mismos bastante ásperos en su comportamiento y en su conducta con sus iguales. Son tan distantes como en la que observan con los extraños. So, él dice, los fariseos son amigables entre sí, los saduceos son ásperos entre ellos mismos y así como se comportan entre ellos, se comportan con los extraños. No son amigables, no eran amigables. Esta selección de las guerras de los judíos de Josefo indica la visión de los saduceos sobre los escritos y la ley, tanto en antigüedades como 13.297 como 18.16. Josefo afirma que los saduceos, en contra de la posición de los fariseos, solo consideran válidas las reglas escritas. Dice Josefo, solo aquellas regulaciones que están escritas en las escrituras deberían considerarse como válidas y aquellas que han transmitido las generaciones anteriores no tienen que observarse. Aunque es evidente que hay un camino de la sabiduría o esquema interpretativo que siguen los saduceos, solo se basan en la ley de Moisés y en otros escritos antiguos. Josefo también deja en claro que los saduceos no solamente son ásperos entre ellos mismos, sino que son más insensibles que cualquier otro judío cuando juzgan a otros. Un buen rasgo, buen rasgo que nos está dando Josefo. Eran más insensibles que cualquier otro judío cuando juzgaban a otro. Antigüedades 20.119. Mientras que los fariseos atraían a las masas, los saduceos solo lograban persuadir a un grupo pequeño de familias ricas de la condición más elevada. La literatura rabínica, la Mishnah y la Tosefta, y el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia representan la mayoría de las referencias sobre los saduceos. Aunque este material es valioso, los autores rabínicos eran los herederos de los fariseos y como resultado generalmente se describe negativamente a los saduceos con propósitos retóricos y para elevar la escuela farisaica de pensamiento. Saldarini, Fariseos 2.26 al 27. Es el que no tengo y que necesito comprar. Por ejemplo, en varios lugares a los saduceos se les considera carentes de moral y de religión. Sherikover en su obra La civilización helenística, página 262, dice que eran carentes de moral y de religión. El valor histórico de este material también puede estar distorsionado en lo que respecta a la descripción precisa de los saduceos. Al menos 2 siglos separan la caída de los saduceos de la edición final del material rabínico. Y en muchos casos este periodo de tiempo es mayor. El resultado son brechas en el conocimiento. No obstante, Stenberg sugiere que en general la representación de las diferencias halágicas, cuestiones legales midrásicas, parece fiable. La mayoría de las diferencias entre los fariseos y los saduceos observadas en la literatura se relacionan con cuestiones de pureza y de la celebración adecuada de las fechas sagradas. Algo que no cambia. Hoy en día seguimos luchando por, no, es esta fecha, no, es esta fecha. Fariseos y saduceos, nuevamente.
También dice, aunque el modelo de los fariseos se consideraba superior, esas diferencias muestran que cada escuela de pensamiento enseñaba e implementaba su propio sistema de interpretación y prácticas de culto. El relato de Josefo acerca del paso de Juan Hircano de los fariseos a los saduceos recibe una validez histórica. Un hecho similar se relata en el tratado Berajot 29a. Este es el Talmud de Babilonia, si no me equivoco. Ya, Talmud de Babilonia 29a. Berajot 29a. Aunque con cierto número de variantes importantes, la correspondencia sugiere un núcleo histórico detrás de ambos relatos. La literatura rabínica también aporta ciertas alusiones a la rigurosidad de los saduceos. Aquí está. Ya, este es el tratado Yadaim 4.7, Megilat Tanaí 12m, Mishnah Sanedrin 7.2. En la literatura rabínica, los botusianos, un grupo de sacerdotes asociados con el templo, durante y después del tiempo de Herodes, con frecuencia se mezclan con los saduceos y se los ve como el mismo grupo. Por lo tanto, la calidad histórica de estas conexiones parece confusa y borrosa. Josefo sugiere que mientras los saduceos obtuvieron el apoyo de un pequeño porcentaje de personas, estas eran las más ricas y de posición elevada. De la población. Según Josefo, a los fariseos los apoyaban las llamadas masas. Sus afirmaciones coinciden con los relatos del Nuevo Testamento, los cuales relacionan a los saduceos con los sacerdotes. Por lo tanto, pareciera que los saduceos eran la aristocracia sacerdotal. Esto se ve confirmado por el hecho que la influencia de los saduceos, la aristocracia y el sacerdocio disminuyeron simultáneamente después de la destrucción del templo, de destrucción de Jerusalén. Las evidencias sugieren que los saduceos eran parte de la aristocracia sacerdotal dirigente. Tiene dos ramificaciones significativas. La disposición general se los hace cargo del mantenimiento del templo y de las tradiciones sagradas del judaísmo. Además, los saduceos habrían sido los principales maestros de la ley. Seguramente tenían funciones administrativas importantes y la habilidad de ejercer el poder en la comunidad religiosa. Pero los saduceos no eran el único grupo político dirigente en Jerusalén. Josefo describió a los saduceos como insensibles que juzgaban con rigor. Consideraban una virtud discutir con sus maestros. En ese sentido se mostraban como un grupo dogmático y exigente. Esta visión general se ve confirmada por la literatura rabínica. No obstante, Josefo también afirma que una vez que los saduceos accedían a posiciones de liderazgo, se veían fundamentalmente forzados a implementar las regulaciones farisaicas. Esto es importante. Una vez que estaban en el liderazgo, ellos tenían que implementar las regulaciones farisaicas. Wright sugiere que en esa atmósfera política, uno de los factores motivadores claves de los saduceos era su necesidad de mantener el control político. Es difícil ofrecer un cuadro sistemático de las creencias de los saduceos. No obstante, con el escenario social de los saduceos en mente es posible extender la información disponible. Hay 4 temas principales en el pensamiento saduceo. El alma no es inmortal, sino que expira con el cuerpo, con la muerte. Mateo 22:23, Marcos 12:18, Lucas 20:27, Hechos 23 del 6 al 7, Guerras de los Judíos 2:165 y Antigüedades 18:16. Les adjudican toda la prioridad a las leyes de Moisés y a la escritura, mientras que rechazan las tradiciones transmitidas por las generaciones anteriores, la tradición oral. No creen en el destino, lo cual parece ser el resultado del deseo de separar a Dios del origen del mal. Ya lo leímos, Guerra de los Judíos y Antigüedades. Ponen mayor atención en la responsabilidad humana. A estos aspectos hay acuerdo entre las fuentes bíblicas, históricas y rabínicas. Cada una de estas fuentes da testimonio de que el principal dogma del esquema teológico saduceo era su rechazo a la resurrección. Lucas afirma en Hechos 23, del 6 al 7, que los saduceos no creían en ángeles ni espíritus, un aspecto relacionado con ese rechazo a la resurrección. Sin embargo, este es el único testimonio textual de esta negación
y ha generado un dilema para los estudiosos que intentan explicar ese escepticismo. El pasaje de Hechos con frecuencia se ve a la par a la sugerencia de Josefo, que los saduceos solo aceptaban la Torá y rechazaban el desarrollo posterior de las escrituras. ¿Ok? Y vamos a terminar. Todavía hay por aquí más, pero ya vamos a terminar. ¿Okay? La bibliografía, los saduceos y la creencia en los ángeles. Aquí está toda la bibliografía para que usted vea los saduceos y todos los autores. Vamos a terminar con dos ejemplos en los cuales vimos a través del testimonio que ellos tenían que seguir las regulaciones farisaicas. Y Alfred Edersheim, aquí está, Alfred Edersheim nos dice que en el templo en los días del Mesías, en el primer siglo, aquí en el Homer. Ahora bien, esta gavilla de la Pascua era cegada en público la noche antes de ser ofrecida y era para ser testigo de esta ceremonia que la multitud se reunía alrededor de los ancianos que se cuidaban de que todo fuera hecho según la ordenanza de la tradición. Acuérdense, los saduceos no creían en esto. El día siguiente al del día sábado. La expresión el día siguiente del día de sábado, Shabbat, ha sido a veces mal interpretada como si implicase que la presentación de la llamada primera gavilla debía ser hecha siempre en el día siguiente al Shabbat semanal de la semana de la Pascua. Esta postura, asumida por los vetusianos y los saduceos en tiempos del Mesías y por los judíos caraítas y ciertos intérpretes modernos, descansaba sobre una interpretación errónea de la palabra Shabbat. ¿Okay? Aquí encontramos esto. El testimonio de Josefo, de Filón y de la tradición judía no deja lugar a dudas de que en este caso podemos comprender por el Shabbat el 15 de Nisan, fuera cual fuera el día de la semana en que cayera, ya que el 14 de Nisan había sido marcado por los delegados del Sanedrín, que incluía fariseos también, el lugar que debía cegarse, atando en manojos aún de pie la cebada que debía ser cegada. Aunque por evidentes razones era costumbre escoger para este propósito el abrigado del valle de Ashes, al otro lado del Quedrón, no habría restricciones acerca del lugar siempre que la cebada hubiera crecido en un campo ordinario. Ok, después viene la siega. ¿Cómo se hacía? Después vamos a pasar al Yom Kippur. Día de Yom Kippur. También durante toda aquella semana tenía que practicar varios ritos sacerdotales, como el rozamiento de la sangre, la combustión del incienso, encender la lámpara, el ofrecimiento del sacrificio diario, porque como ya hemos dicho antes, todos los servicios de aquel día le tocaban al sumo sacerdote y no debía cometer error alguno. Algunos de los ancianos del Sanedrín eran designados para cuidarse de que el sumo sacerdote comprendiera totalmente y conociera el significado del servicio, y en caso negativo debían instruirle acerca de él. En la víspera del día de expiación se ponían ante él los varios sacrificios y no podía haber nada que le fuera extraño acerca de los servicios del día siguiente. Finalmente, oiga bien esta parte, finalmente lo vinculaban con un solemne juramento a no cambiar nada en los ritos del día. Esto se debía al temor del concepto saduceo de que el incienso debía ser ascendido antes de que el sumo sacerdote entrara realmente en el lugar santísimo, mientras que los fariseos mantenían que esto solo debía ser hecho dentro del lugar santísimo mismo. ¿Ok? Hacían un juramento. Entonces nos estamos dando cuenta que aunque los saduceos era la minoría que controlaban el poder y eran los que tenían el sacerdocio, estaban cerca del sacerdocio, aún en el conteo del Homer, en el día de expiación, se hacía un juramento para que todo se hiciera conforme a la tradición y no conforme a lo que ellos impusieran. Así es que estamos viendo que aún en el tiempo de Yeshua, tiempo del Mesías, tenemos el testimonio de Alfred Edersheim, un judío
que se convirtió al cristianismo, que está escribiendo cómo se hacían las cosas en el templo en los tiempos del Mesías, y dice que los saduceos no podían poner su propia voluntad, que aunque ellos decían el conteo del Homer, la interpretación es el Shabbat semanal, así es que el Homer debe ser cada domingo. El Homer se contaba el día 15 pasado el Shabbat de panes sin levadura, todos los años. Y Yeshua estuvo ahí viendo que se hacía el día 15 todos los años. Él muere, resucita y se hizo el 15 como se hacía todo el tiempo, no como creían los saduceos. En Yom Kippur ellos decían, no, la Biblia dice que tienes que quemar el incienso antes de entrar. Y los fariseos decían, no, entras, pones el carbón, pones el incienso y entonces se hace la nube. Tú, Cohen Gadol, tienes que jurarnos, hacer un juramento que vas a hacerlo conforme a todo lo que te hemos enseñado, y aunque seas saduceo, no lo vas a hacer conforme a ustedes creen. Juras. Y Josefo dice que muchas veces los Cohen Gadol lloraban por tener que jurar este tipo de cosas, pero lo hacían para que todo el mundo estuviera tranquilo, que no se iba a cambiar nada. ¿Qué aprendimos hoy? Que los saduceos eran un partido muy importante, que subieron al poder gracias a un malentendido, como siempre hay muchos que toman un malentendido y van y crean cizaña. No, mira, te rechazaron por esto. No, mira, te sacaron de este grupo por esto. Mira, no, ya no te quieren. Vente con nosotros y acá con nosotros. Hoy en día hay mucha de esa gente también. Entonces, Juan Hircano escucha algo de Eleazar. No le gusta. Ve que los fariseos no le dicen nada. Y entonces viene Jonatán, su amigo, le dice, hey, mira, ellos creen igual que tú, es mejor que te vengas con nosotros. Y él se convierte al partido de los saduceos, ellos llegan al poder, y después de ahí la aristocracia y todos los que tenían que ver con el dinero estaban ahí. Pero no hacían como ellos querían. Porque a fin de cuentas, el Sanedrín era el que regulaba cómo se hacían las cosas. También aprendimos que aunque los saduceos, los fariseos y los esenios pensaban diferentes, coexistían y eran la cara de un judaísmo, el judaísmo del segundo templo. ¿Cuándo va a ser el día que aunque pensemos diferentes nos podamos sentar a la mesa, podamos dialogar, podamos reflejar al mundo cristiano y al mundo que está afuera, que nos está viendo, que estamos en un proceso de aprendizaje donde estamos dispuestos a coexistir y a llevarnos bien? Ahí tiene un ejemplo. Gente que se quería matar, pero coexistía. Tenemos mucho por aprender. Así es que regrese la próxima semana. Vamos a hablar acerca de los fariseos. Después tenemos a los esenios. Y tenemos los fariseos. Tenemos también a los celotes, los nacionalistas, los esenios y el pueblo llano, el pueblo de la tierra. A medida que vamos aprendiendo todo este tipo de cositas, nos vamos dando cuenta de que es necesario, porque ahora cuando usted ve los escritos del primer siglo, a Pablo lidiando con los saduceos, los fariseos, ahora entiende cómo pensaba cada uno de ellos. Ahora entiende por qué Yeshua les dice, hey, entonces, ¿qué me dicen del libro de Moisés? En el evento de la zarza, cuando Dios mismo dice, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿acaso Dios es Dios de muertos? ¿O existe la promesa de la resurrección de la cual ustedes no creen? ¿Por qué Yeshua habla de la manera que habla? Cuando entendemos estas cosas, ahora nos ponemos en la perspectiva de la audiencia y es como si entendiéramos literalmente lo que Yeshua está diciendo, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Regrese la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, familia. Shalom, bendiciones. Shalom.